Hello chicas, bueno, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo, que es cómo es mi método de estudio. Para quien no me conozca, soy Mercedes, estoy estudiando sexto de medicina, bueno, ya a 2 semanas de graduarme y acabar. Y me habéis preguntado siempre mucho a las que me seguís que cuál es mi método de estudio. Así que quiero hacer un vídeo que os sirva para todos los cursos, entonces voy a dividir como este vídeo en mi método de estudio en ESO, bachillerato, selectividad, mi método de estudio en medicina y mi método de estudio ahora del MIR, aunque esa parte será más cortita porque estoy empezando, pero bueno. Vale, empezamos con la primera parte, que es mi método de estudio en la ESO, bachillerato y selectividad. En realidad yo he tenido el mismo método de estudio para bachillerato que para la ESO. Creo que poca gente le pasa, pero yo la verdad que empecé con ese método de estudio pues sin saber muy bien por qué, ya me lo quedé. Yo me hacía mis apuntes de biología, química, física, mates, de la teoría. Bueno, en realidad de todas las asignaturas de letras, menos de geografía, va a decir. Menos de historia, lengua, tal, que me los daban los profesores, ¿vale? Los temas. Bueno, eso me refiero a bachillerato, no cuando tenía el libro. Entonces, yo lo que hacía era básicamente hacer los apuntes a mano. Esto es algo que luego he seguido en la carrera. A mí, si no copio con toda mi letra todo el texto, no soy capaz de aprendérmelo, incluso en lengua o en historia, aunque me diese los apuntes. Hay veces que los copiaba a mano si no se me quedaba o lo que sea. Nada, eso con respecto al tema apuntes, que creo que es importante saber de dónde sacar los apuntes. Yo en bachillerato la verdad que no hacía esquemas ni resúmenes, me lo estudiaba todo tal cual, porque no sé, porque pensaba que si resumía, por ejemplo, el texto de historia, para la selectividad se me podía quedar como corto y olvidáseme cosas que igual el examinador consideraba importantes. Así que yo me lo estudié tal cual, confié al 100% en los profesores y en mis profesores y en mi trabajo, y me fue muy bien en la selectividad. Ahora os voy a hablar bien cómo estudiaba, pero en plan paso a paso. Una parte muy importante de cómo estudiaba era hacer esto, ¿vale? Yo me organizaba el mes, me cogía el mes, pero esto va a cambiar a lo largo de los años con la universidad y vais a ver que esto difiere, pero en realidad volvemos a lo mismo, es una cuartilla o un folio. Yo me cogía y hacía un calendario, ¿vale? Y ponía pues los días de la semana. Yo en primero de bachillerato hacía un montón de extraescolares, no dejé de ir a nada. En segundo de bachillerato sí que lo dejé, en parte por el COVID y en parte porque ya sí que como por Semana Santa no tenía tiempo material para estudiar, tener vida social, que tenía poca, y luego pues sacar buenas notas, porque yo quería entrar en medicina y para eso se necesitaba una nota muy alta, y si podía estar en mi mano sacarla en bachillerato pues mejor. Entonces yo me hacía un calendario y lo que hacía era repasar lo que me estudiaba. Yo jamás, chicas, jamás, ni en primero bachillerato ni en segundo, dejé de repasar todo lo que me había estudiado de cara a la selectividad. Bueno, de primero a segundo de bachillerato, obviamente con el verano por medio sí, pero quitando el verano siempre repasaba lo que me había estudiado, siempre, ¿vale? Yo solo se me quedaban las cosas bien de sabérmelo de pe a pa, de yo tener seguridad en mí misma si lo repetía en voz alta 300 veces. ¿Qué pasaba? Que obviamente hacerlo todos los días no era, o sea, era imposible porque había muchísimo temario. Entonces yo, imaginaos, el tema 1 de historia, pues yo me lo estudiaba este día, ¿vale? Y este día me lo estudiaba tal, lo decía en voz alta. Cuando estaba ya reventada se lo decía a mi madre y mi madre me decía, pues tal, te has olvidado de eso, me ayudaba o me lo explicaba tal. Entonces, tema 1 de historia. Al siguiente día, después de habérmelo estudiado, es decir, el día 2, me lo volvía a decir en voz alta. Esta vez lo dices más rápido, a lo mejor se te olvida algún parrafillo y lo vuelves a decir 2 o 3 veces hasta que se te queda. Y en función de cómo me había sabido ese tema, o sea, cómo lo había dicho en voz alta y mis sensaciones, digo, pues me lo dejo un día. Entonces, obviamente, si me había sabido bien, no se me había olvidado así nada importante, ninguna fecha importante, pues me tocaría repasármelo al día siguiente, pues no me lo dejaba otro día más. Entonces lo separaba un día y después de ese día pues lo volvía a decir en voz alta, tal y cual, o lo decía en plan en la mente, da igual, o lo escribía, de manera que cuando yo ya llevaba, imaginaos, si el tema 1 de historia, yo me acuerdo los conceptos breves, esto que se preguntan en la selectividad, me los estudié en septiembre, a lo mejor cuando llegó la Semana Santa ya me los había separado como un mes, entonces los repetía cada mes, como mucho dejaba un mes y medio, ya sí que es verdad que 3 meses no dejaba porque entonces se me iba a olvidar, entonces pues eso lo decía aproximadamente cada mes. Entonces una vez al mes pues a mí me tocaba repasar tantos conceptos de historia, entonces yo lo repasaba y
aunque penséis, buah, pero es que bachillerato es muchísimo temario, ¿cómo te da tiempo? Te da tiempo, porque tú adquieres como una velocidad. Yo me acuerdo que yo me sentaba así, después de cenar con mi madre, le podía decir como 5 temas de historia. O sea, de verdad que se adquiere como una soltura. Cuando adquieres la capacidad de contárselo y explicárselo a alguien, os prometo que es cuando mejor te sabes el tema. Yo no me sentía segura del tema si no se lo explicaba a alguien. Así fue como me repasé todas las asignaturas teóricas, excepto, obviamente, química, mates, que sí que es verdad que no hacía esto de decir todo el parrafaco, porque en realidad las preguntas que te podían caer de teoría en física y matemáticas no eran tan importantes ni de lejos como las de historia. Entonces esas hacía, a lo mejor me las repasaba cada 2 meses, me las leía de vez en cuando tenía tiempo. Las que son un poco más diferentes y especiales son las asignaturas prácticas, que yo tenía química, física y matemáticas. Matemáticas y física se me daban genial. Eran hacer ejercicios y, excepto cuando era una despistada que se me iba y a lo mejor ponía arriba 1,5 y luego ponía 15, abajo ya todo el ejercicio mal, por ser una despistada, excepto en esas ocasiones sí que se me daba bien, lo entendía y hacía los ejercicios, me gustaban además hacerlas, era típicas asignaturas que yo solía dejar para el final del día. O sea, yo los deberes de matemáticas, de física y todo, los dejaba, sobre todo física, porque física es A, B, C, me encantaba hacer los problemas, los dibujos. Mate sí que es verdad que tenía que prestar un poco más atención por lo que os digo, pero hice ejercicios, lo mejor que hice tener una libreta aparte con los ejercicios que yo iba haciendo de selectividad y nada, repasar haciendo ejercicios. Hacía como el mismo método más o menos que lo que hacía en las teóricas, pero adaptado a ejercicios prácticos, es decir, matrices, pues de vez en cuando hacía un ejercicio de matrices, otro de integrales, porque en los exámenes de selectividad cada un ejercicio de cada bloque. Entonces yo lo que hacía para repasar era a lo mejor una vez cada semana, cada 2 semanas, hacer un examen de la selectividad entero de matemáticas y dejaba el formato A para una semana y para las 2 semanas siguientes el formato B, y así iba haciendo ejercicios, iba repasando y la teoría pues la repasaba como os he dicho antes. En cuanto a química, chicas, a mí me costó un montonazo. O sea, había partes de la química que se me daban muy bien, pero había partes de la química que yo no terminaba de entender en clase. Mira que, en plan, mi profesora me explicaba muy bien, pero es que no era capaz. Entonces me cogí un profesor de clases particulares, de verdad, lo mejor que hice. No sé por qué, siento que hay veces que hay como tabú de decir que vas a clases particulares. A mí la verdad que me vinieron genial. Era un apoyo extra que yo necesitaba, porque al final entré en una rueda de que como no se me daba química tan bien como las otras, la dejaba. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque si la dejas nunca vas a poder mejorar. Entonces yo hacía química desganada, veía que aunque estudiaba luego no me iba tan bien los exámenes y nada, me apunté a clases, reforcé química y acabó siendo de mis mejores notas de selectividad. Así que es lo mejor que hice, lo volvería a hacer 3000 veces. Y la gran olvidada, inglés. Yo no sé en vuestra comunidad autónoma, pero en Extremadura, que es donde yo, de donde yo soy y donde yo hice la selectividad, saber inglés no es igual a sacar buena nota en selectividad en inglés. Yo me di cuenta de que los exámenes de selectividad de inglés seguían como un patrón, ¿sabéis? Unas preguntas tipo patrón, pero no eran preguntas. Yo tenía un C1 de inglés por aquel entonces era como, ¿por qué no saco tan buena nota en inglés como el nivel que yo tengo fuera de lo que es el cole? Con una amiga nos pusimos las dos, que Ima, si estás viendo esto, te amo. Una amiga y yo nos pusimos todos los días, un día a la semana, creo que eran los miércoles, por la noche, imaginaos, de 9 a 10, a hacer trocitos de exámenes de inglés. Gracias a Inma y a hacer ejercicios todos los días y hacer todos los exámenes que vimos, preguntarle las dudas a la profesora de por qué era eso, por qué era lo otro, gracias a eso saqué súper buena nota de selectividad y no lo hubiese sacado si no hubiese hecho esto con Inma, porque al final, lo que os digo, hay muchísimo temario, priorizas otras asignaturas y al final dejas una asignatura como inglés que es fácil, no es como tan de memorizar de las otras y que se puede sacar muy buena nota porque es muy mecánica, no tienes que saber inglés, es muy mecánica. Gracias a eso saqué buena nota. Esto que os he explicado, aunque haya metido cosas de selectividad, es una mezcla de lo que hice en bachillerato, porque realmente bachillerato te prepara para la selectividad, PAU, EBAU, como lo llamáis en vuestra comunidad. Os voy a contar peculiaridades que hice de cara a la selectividad. Yo me examiné de la selectividad el año del COVID, entonces se retrasó creo que unas 2 semanas, una semana o 2 semanas, pero bueno, da exactamente igual. Yo recuerdo que esa Semana Santa estudié, hice como un repaso general, no tanto de las teóricas, porque
porque ya las llevaba bastante machacadas, entonces pues tenía que repasar algunos temas que así me costaban un poco más y tal, pero tenía que repasar muy heavy mates y química, porque aunque hubiese hecho ejercicios a lo largo del curso, obviamente no las llevaba tan trilladas como llevaba las teóricas. Yo hice un repaso así general de todo esa semana, me centré sobre todo en las cosas que no me había dado tiempo a hacer los meses anteriores, sintaxis de lengua, ejercicios de biología, de genética, ¿qué más había? De los dibujos de biología que a veces también caían. Lo dejé para las cosas olvidadas y yo lo agradezco un montón porque para mí fue un pre-repaso de todo lo que se vino luego en mayo y estoy muy contenta porque la verdad que luego fui menos agobiada de decir, no llegar a mayo y decir no me acuerdo de nada, sino que decir, vale, llegamos a mayo, pero tranquilidad porque me he repasado la mayoría de las cosas porque ya por ahí el temario estaba casi que acabado. Entonces, con tranquilidad haberme repasado todo varias veces y haber repasado cosas que no se me dan tan bien. Acaba el curso y tenía como 3 semanas antes de hacer la selectividad. Recuerdo esas 3 semanas hasta con cariño y me puse mala en esas semanas. O sea, creo que me puse mala como 4 días. Y aún así, recuerdo esa época con muchísimo cariño, no estar nada agobiada y eso lo agradezco un montón. O sea, a día de hoy lo recuerdo y no lo recuerdo como unos días traumáticos de decir, ay madre mía, tenía la selectividad. No, yo me quité Instagram, aunque ahora os parezca. De hecho, mi era en TikTok empezó aquí porque me quité Instagram, todo, solo me quedé Musical.ly, que luego cambió a TikTok, ¿vale? Pero me quité todas las redes sociales y decidí centrarme en mi objetivo, que era entrar en medicina, ¿vale? Y os voy a enseñar lo que hice, que voy a hacerlo aquí en plan malo, pero lo voy a hacer, es que la foto no la voy a recuperar, chicas. Entonces lo voy a hacer como intentando fakearlo. Básicamente yo me hice esto para cada asignatura. Me puse creo que 3 cuadritos y un cuarto cuadrito, y en las que eran prácticas pues me puse cuadritos de teoría y cuadritos de ejercicios. Entonces yo lo que quería era que todo el temario que me entraba a mí la selectividad, habérmelo visto al menos 3 veces, porque recordad que tenía 3 semanas antes de examinarme. Entonces yo los días que había entre, quiero decir, el primer día pues tenías unas asignaturas, al día siguiente otras. Yo esas tardes solo quería repasar los fallos. Entonces yo me ponía a repasar como venía haciendo todo el curso, y cosa que se me olvidaba, importante, en plan, que fuese muy importante, tipo una fecha que no se te puede olvidar, la Segunda Guerra Mundial, tal, el tratado de no sé qué, esas cosas que no se te podían olvidar, me las ponía, subrayaba en rojo. Cuando llegaba la noche, mi madre me cogía los apuntes y me preguntaba las cosas que había fallado, tipo, ¿cómo se llama el tratado? No sé qué, no sé cuánto. Y yo lo intentaba recordar, porque eran cosas, no se me habían olvidado una vez, ni dos, ni tres. Tened en cuenta que este temario me lo llevaba repasando meses, se me llevaba olvidando desde el principio, y así conseguía como afianzarlas. Una cosa muy importante que a mí me entró como en pánico fue repasar los títulos, porque muchas veces decía las cosas tan de memoria, tipo tema 2 de lengua, la generación del 27, pero yo me quedaba con que era el tema 2, no la generación del 27, y aunque luego parezca una tontería, como que el proceso de abstracción de leer el título en el examen de selectividad y decir generación del 27, que te salga a ti todo el parrafal, cuesta. Así que yo recomiendo que repaséis los títulos, en plan, digáis, esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto. No es ninguna tontería lo que estoy diciendo, ¿eh? Bueno, a mí no me lo parece. Yo creo que es un error muy tonto que te pregunten una cosa y tú sueltes otra. Y básicamente pues así estuve repasando todas las semanas. Mi horario, para quien le interese, creo que me levantaba a las 7:30, 8, porque yo siempre soy una persona de mañanas, y lo primero que me ponía era con química y con matemáticas. ¿Por qué? Porque necesitaba estar fresca. Ya lo otro me salía automático, y lo que necesitaba poner todas mis neuronas era para física y matemáticas, para los problemas. O sea, para química y matemáticas. Física no tanto, porque lo repito, era ABC, ABC. Y nada. Y he de decir que el día de antes de la selectividad, de empezar, repasé los fallos de la asignatura que me tocaba, que creo que era lengua e historia, y no hice nada más. Vi una peli, me relajé y ya está. Así que ahora sí pasamos a mi método de estudio durante la carrera. Yo venía de estudiar, como os he dicho, de decir los temas de memoria. ¿Qué pasa? Que llegas a la carrera y el temario es cada cuatri como una selectividad. No te da tiempo. No, a mí por lo menos no me da tiempo a tener vida social y luego hacer los temas como los venía haciendo en bachillerato. ¿Qué hice? Cambiar de método, que no pasa nada, está bien. Yo al final os recomiendo que, y bueno, yo os digo por experiencia, que el método de estudio que utilices en primero de medicina no va a ser
ni de sombra el mismo que utilicéis en sexto. O sea, al final lo vais a ir perfilando y va a ir cambiando, vais a encontrar lo que mejor se adapte. Esto es acierto, error, acierto, error, acierto, error. No porque a mí mi método me vaya bien a mí, te tiene que ir bien a ti. Tienes que encontrar como con tus capacidades de decir, pues yo tengo mucha memoria visual o yo prefiero hacer flashcards. Eso lo eliges tú. Yo te digo lo que me ha servido a mí por si a ti te parece un buen método. Yo en primero de medicina simplemente daba vueltas al temario, pero leyendo, porque al final los exámenes también son tipo test, aunque yo tenía algunos de desarrollo. Entonces no necesitas tanta memoria como se necesitaba en bachillerato en asignaturas como historia. Entonces lo que yo hacía era leer comprensivamente, obviamente. Había cosas que te tenías que saber de memoria, entonces las repetía 2 o 3 veces así. Y le daba vueltas al temario de, imaginaros, 2, 3, 4 veces, pero luego hacía los tipos test de años anteriores y a mí había cosas que es que, sobre todo el primer año, que es súper aburrido, es súper aburrido, es como un tercero bachillerato, bioquímica, biología. Creo que mi método no estaba mal, lo que pasaba era que había veces que era más lectura comprensiva que intentar empollar. Entonces, claro, y no razonaba tampoco, porque en bachillerato, como os he dicho, eran cosas de pura memoria. O sea, tú, la generación del 27, los autores y las obras no las puedes razonar de ningún modo, eso es memoria. Claro, venía de estudiar tan de memoria que se me había olvidado un poco lo razonar, que es lo que se pide más en el tipo test. A mí la verdad que el primer cuatri no me costó, ni el segundo realmente tampoco, pero sí que es verdad que noté el cambio de decir, joder, yo venía de sacar esto en bachillerato y ahora esto en la carrera. Pero llega tercero de medicina. Tercero de medicina era asignaturas súper teóricas, súper tochacos, súper de memorizar. Tenía además vuelta a hacer exámenes de desarrollo. Y empecé a desarrollar lo que vino siendo ya mi método para toda la carrera. Y ya me acompañó durante esos 3 años y ya no lo suelto ni para atrás. Que es el método de mis cuadernos. Creo que muchos me conocéis por los cuadernos. No sé, genera curiosidad porque no me gustan los folios, sino que me gustan estos cuadernos. Yo durante eso, a partir de tercero, lo que empecé a darme cuenta es que si escribía, hacía resúmenes del temario, me venía muchísimo mejor y me quedaba con las cosas, y luego a la hora de repasar no tenía que coger los tochacos, que era inviable. Entonces empecé a hacer resúmenes, no de todas las asignaturas, de las asignaturas más importantes, también que me diese tiempo a hacerlos, porque había cuatris que era imposible. No tengo resumidas todas las asignaturas, ojalá, pero sí que siempre escribía, aunque fuera en sucio o limpio, siempre hacía una parte de escribir, aunque fuera en un papel en modo listado. ¿Por qué libretas? Creo que es una buena pregunta para empezar. Porque yo siempre me organizo con cuartillas de folio, siempre lo he hecho así, por ahorrar o por lo que sea. Esta forma me parece mucho más cómoda, así parece menos. Aunque el temario sea el mismo, a mí me parecía menos, entonces pues lo prefería así. También para ir a la biblio, yo que tengo problemas de espalda y que tengo un iPad para no llevar los apuntes a papel, pues obviamente me venía mucho mejor estas libretitas. Pues voy a enseñar esta que he cogido, que es la de Gine, y creo solo Gine. Hay veces que las asignaturas eran cortas y las compartía, pero bueno, esta es la asignatura. Tema subrayado, sinceramente yo solo subrayaba tipo en amarillo y en rojo, que lo sigo haciendo ahora, cosas que me fueran a preguntar en el examen. El resto de los colores que yo quisiese. Yo tengo mucha memoria visual, entonces a mí me ayudaba mucho ver, imaginaros, yo qué sé, voy a abrir algo que tenga colores y os lo digo. Aquí, por ejemplo, el tema de la patología orgánica de endometrio. Yo me acordaba de que el cuadro era rosa, entonces a mí esto me ayudaba a recordar luego las cosas. O por ejemplo, del sarcoma. ¿Veis que lo tengo azul? A mí estas cosas, aunque parezcan tonterías, me ayudaba. Como veis, esta libreta, ¿vale? Que está entera escrita. Lo que tengo mayoritariamente son... Un momento, que ahora... No voy... Aquí. Lo que tengo mayoritariamente son tablas. A mí, sinceramente, el estudio que más me sirve y que más me ayuda es el estudio relacional. Es decir, ver las cosas que pasan en una patología y que, en plan, las cosas parecidas y diferentes que pasan en otra que se parece, en otra que se parece, en otra que se parece. No sé, a mí me parece mucho más visual. Estos esquemas, ¿cuándo los hago? Yo normalmente voy a clase, ¿vale? Porque yo siempre he ido en la carrera a clase, por eso es una de las cuestiones por las que elegí Mir Asturias como Academia del Mir. Yo en clase atiendo y subrayo en amarillo lo que el profesor dice que es importante, ¿vale? Que va a caer en el examen, vaya.
que lo dice tal cual o que dice que es muy importante, entonces lo subrayo en amarillo. Luego, cuando llego a casa, ese día intento, o el día siguiente, me intento asentar lo que he visto en clase, porque muchas veces sacas con la cabeza como un bombo y no te acuerdas ni lo que has visto, pero a mí me parece como interesante asentar los conocimientos que ves ese día, porque así a mí yo por lo menos me servía que me parecía que sí me quedaban mejor y además iba más rápido ese día. Me lo leía el tema, lo entendía, si había algún mecanismo de fisiopatológico que no entendiese, lo buscaba en internet, bueno, hasta chat y que lo puede explicar para tontos perfectamente. Lo que no entendía, pues esto, si estudiando algo súper memorístico se me ocurrió una regla mnemotécnica, la apuntaba y así. Y en la segunda vuelta leía otra vez todo el tema, lo subrayaba. Yo contaba esto como segunda vuelta, pero en realidad sería la tercera vez que vería el temario, hacía los esquemas. Como pues leyendo el temario con las diapositivas también y me ponía a apuntar. ¿Qué apunto? Es que muchas veces me decís, ¿cómo saber lo que es importante o no? Para mí, yendo a clase. O sea, tú yendo a clase sabes lo que el profesor le ha dado más importancia, lo que menos. También, como no es la primera vez que ves el temario, sino que es la tercera en realidad que lo ves, realmente ya tú más o menos sabes lo que es importante y lo que no. Tipo, si hay una cosa en los apuntes que se repite 50 veces, pues era importante. Y la tercera cosa de saber cómo las cosas son importantes son haciendo tipo test. Si tú en los exámenes de otros años ves que hay un concepto que tu profesor repite, pues a lo mejor es importante. O aunque no lo sea, para tu profesor es importante. Entonces eso se apunta. Yo intentaba siempre... Y creo que lo he hecho en los últimos años, sí, siempre. Si la asignatura tenía bastantes exámenes tipo test, o los hacía, o hacía uno, o me lo leía así por encima para ver qué preguntaba el profesor que no fuera importante, pero que le hubiese dado importancia, ¿sabes? Un típico detalle mínimo que dices, ¿por qué pregunta esto con todas las cosas importantes que hay? Pues eso. Y iba haciendo los resúmenes, ¿vale? Como os he dicho, el subrayo lo hacía, pues, un poco como yo quería, dibujos. Yo me hacía todo lo que fuese para acordarme, como fuese, pero la hacía. Y nada, y aquí me hacía todo el temario. La tercera vuelta, es decir, bueno, que sería la cuarta vuelta, en la cuarta vez que me miro el temario, lo que hago es leerme mi resumen y subrayarlo a veces porque había días, sinceramente, que estaba tan cansada de copiar tanto a mano que digo, no me apetece subrayarlo. Entonces, como no me apetecía subrayarlo, pues lo subrayaba la siguiente vuelta y así también me iba quedando. Y nada, y lo repasaba. Algo que utilizaba en bachillerato, por ejemplo, lo que os he dicho es subrayar en rojo las cosas que se me olvidaban si tenía un examen de desarrollo. El resto, al ser tipo test, no valía. ¿Y cuántas veces me leía la libreta? Pues la que pudiese. Normalmente creo que me la leía una o dos veces. Yo cuando me organizaba para exámenes, ¿vale? Imaginaos que tuviese un examen, ¿vale? Que el examen fuese esto, ¿vale? Pues entonces yo este día hacía todos los exámenes de otros años, o sea, 2 días antes del examen. Y este día repasaba todo el temario, que es leerme la libreta. Me la leía más rápido, más despacio. Si veía que era muchísimo temario, pues lo que hacía muchas veces era leerme la mitad, levantarme luego a las 5 o 6 de la mañana, si el examen era a las 10 o así, con mi cafecito y repasarlo antes de ir al examen. A mí se me daba una tranquilidad tremenda. Preguntaréis, ¿por qué hacías el tipo test este día y no este? Pues porque yo tengo mucha memoria y yo sé que lo que fallo no lo voy a fallar aunque pase un día. Hay gente que no, hay gente que dice, guau, pues es que si lo hago 2 días antes se me va a olvidar las que he fallado. Pues entonces hazlas antes. También me daba mucha ansiedad si fallaba todo el día de antes. Como que si fallaba todo el día de antes iba al examen sin confianza. Y a los exámenes hay que ir con toda la confianza de que tú has trabajado y que te lo sabes. Aunque luego sea mentira, pero tienes que ir con confianza. Entonces a mí me creaba mucha inseguridad fallar el día antes del examen. Entonces pues digo, pues mira, 2 días antes, que es una tontería, pero en mi cabeza pienso que todavía no está todo el pescado vendido, ¿sabéis? No sé, es una tontería, pero a mí era lo que me servía. 100% lo que os he dicho, que el día de antes me leía todo. Y la mañana de antes, si no me quedaba nada de repasar, o sea, realmente me quedaba súper poco repasar para la mañana siguiente. A no ser que fuera un examen de desarrollo, que hubiese algo que siempre se me olvidase, no, yo realmente lo repasaba todo el día anterior. Pero algo que se hacía la mañana del examen era mirarme las preguntas que había fallado de los exámenes que había hecho 2 días antes. ¿Por qué? Pues más de una vez he fallado una pregunta el día de antes que a lo mejor la he repasado y me ha caído en el examen tal cual. Así que sé que si no me lo hubiese mirado igual lo hubiese fallado porque me hubiese entrado nervios de ¿era esta o no era esta? Así que
Ahí entiendo, qué raro que esta libreta solo lo utilizase para gine, pero no también lo utilicé para genética, que tengo aquí todos los problemas. Pues sí, es que yo he aprovechado todas las libretas. Me da pena tirarlas, algún día las tendré que tirar. Aunque sí que es verdad que estas libretas me vienen muy bien para el MIR y es por lo que las hice. Porque en el MIR, como sabéis, se hace como un repaso realmente de lo que ya has dado o las cosas vienen más esquematizadas. Entonces sí que es verdad que el tocho de la carrera pues no me lo voy a leer, pero a lo mejor tengo algo aquí que me sirve. Y ya para terminar y para acabar, que ya llevo hablando creo que media hora o más, y para terminar y para acabar os traigo el cómo me estoy preparando el MIR. Bueno, yo estoy en MIR Asturias, la elegí por lo que os he dicho, por las clases, porque yo siempre he sido de ir a clase todos los días y MIR Asturias es la única academia que tiene clases todos los días. Entonces, ¿cómo me estoy preparando el MIR? Pues con unas libretas. No os puedo decir si me está sirviendo o no porque estoy estudiando el MIR ahora, pero bueno, he seguido mi mismo método que he seguido para toda la carrera, que es hacer las libretas con conceptos que se me olvidan, tal. Sí que es verdad que esa no es de todo, es de conceptos que se me olvidan, pero las dividí por asignaturas. Entonces aquí, pues cuando hago exámenes, pues me voy apuntando los fallos que voy teniendo, cosas que considero importantes aunque no sean fallos y así. Me habéis preguntado mucho, me las hice en Copyfly y las cogí del tamaño pequeño pero con todos los folios. Y de momento me está yendo bien con las libretas, me gusta mucho este método porque así como puedo repasar las asignaturas que yo quiero. Y luego aparte estoy haciéndome exámenes, estoy haciendo apuntes de las clases porque sí que es verdad que para no perder la concentración yo necesito escribir o hacer algo. Entonces pues aquí tengo los de digestivo, aquí tengo infecciosas, aquí tengo nefro sí lo se dice en una cuartilla. Aquí tengo endocrino, gine. He de decir que no sé cuándo me los voy a mirar estos apuntes, pero creo que me van a venir bien. No me los he hecho de todas las asignaturas, solo me los he hecho de, no sé, la que me ha apetecido ponerme a hacer los apuntes, que estaba concentrada y tal, y que veía que me fuese a servir para siguientes vueltas. Y nada, chicas, pues ya no tengo nada más que contaros. Ese ha sido mi método de estudio. Espero haberme explicado bien. Sí que es verdad que me ha costado un poco el inicio, pero porque bachillerato al final ya me queda como a 6 años. Pero bueno, que estoy muy contenta de mi método, no lo cambiaría por nada del mundo, ni cambiaría el proceso que tuve que pasar hasta llegar a él, porque os lo repito, que el mejor método es irlo perfeccionando y adaptando según los años pasen hasta encontrar el que mejor se adapte. De hecho, hablo con muchas amigas mías que estudian medicina, todas concordamos en que al final el método de estudio lo encontramos como en tercero o cuarto de carrera y que al final ha sido el que nos ha acompañado en los últimos años y el que incluso nos ha dado, o sea, yo he sacado mejores notas en quinto que en primero de carrera por esto, o sea, porque al final el método lo he ido perfilando a lo largo de los años. Que muchas gracias por ver el vídeo, que os espero en el siguiente, que va a ser muy especial porque serán mis graduaciones. Suscribiros, que no sé si lo he dicho.